Aunque esta práctica consiste en sensores de temperatura y si habéis podido observar la práctica física y vais a tocar distintos sensores de temperatura, debido a las limitaciones de hacerlo telemáticamente, vamos a hacer un repaso breve de los distintos sensores que dais en teoría para que os sirva de refuerzo, también para que podáis responder las preguntas que se os formulan para que las respondáis en la memoria. Y haremos una pequeña aplicación con Tinkercad que es, bueno, ya sabéis manejarlo debido al trabajo que habéis hecho con los vídeos anteriores. En primer lugar, disculpad la mala resolución. Habéis visto los NTC, que son las siglas en inglés de Negative Temperature Coefficient, son resistencias que debido a sus propiedades materiales hacen que a más temperatura menos resistencia ofrecen. Si lo observáis es casi lineal, realmente es una exponencial, 1 menos una exponencial con un coeficiente, y sus antagonistas serían las PTC, Positive Temperature Coefficient, es decir, aumenta la resistencia con un factor positivo respecto a la temperatura. Si os fijáis, es muy abrupto el aumento respecto a las NTC. Las PTC se suelen utilizar para identificar un cambio que se supera un umbral, porque hay una zona lineal que es muy estrecha. Se sirven para un umbral, estáis por debajo de una temperatura o por encima de una temperatura, y la NTC sí que sirve para medir la temperatura como haríamos con un termómetro. Por otro lado, las Platinum Resistance también se conocen como RTDs. La más común es la PT100 o PT1000, son de platino y es la resistencia que ofrecen a una determinada temperatura, 100 ohmios o 1000 ohmios, PT100, PT1000. Y vemos en esta gráfica cómo varía la resistencia dependiendo de la temperatura. Por otro lado tenemos los termopares. Hay muchos tipos de termopares y se suelen catalogar, dependiendo del material que los conforman, de la unión de los dos metales, y estos son los tipos más comunes. En general se suele utilizar el K, que es intermedio. Si os fijáis, el rango de voltajes es muy bajo respecto a la temperatura que pueden medir. Entrando un poco más, comparando estos distintos sensores o transductores, más bien, es decir, permiten la medida, convierten una magnitud física en otra, temperatura en cambio de resistencia o de voltaje, que los utilizamos como sensores. Tenemos los termistores, que en este caso sería un NTC porque tiene un coeficiente negativo, un termocouple, que es un termopar, que es el que hemos visto que hay distintos tipos, y una RTD, que sería la resistencia de platino, que es más lineal, pero aún así tiene un rango más corto que el termocouple. Y aquí vamos a introducir una cuarta posibilidad, que es utilizar un sensor de temperatura basado en un circuito integrado.